La limpiadora pensó que su turno sería como cualquier otro en esa mansión de Pozuelo de Alarcón, hasta que escuchó el llanto desesperado del bebé en el segundo piso y vio a la madre salir corriendo hacia su Mercedes sin mirar atrás. Sus pies se congelaron en el mármol italiano cuando el silencio reemplazó al llanto. Ese silencio que conocía demasiado bien. El mismo silencio que escuchó hace 3 años cuando perdió a su propia hija y cuando corrió escaleras arriba para abrir la puerta del cuarto del bebé. Ya era tarde, el niño estaba azul. Si esta historia ya te puso los pelos de punta, deja tu like ahora y suscríbete al canal. Lo que Carmen va a descubrir sobre esa familia en los próximos minutos va más allá de cualquier negligencia. Es un secreto que lleva 20 años enterrado. Pero lo que encontraría en el cajón de esa habitación no era un simple descuido de la madre. Era la prueba de que ese bebé nunca debió nacer, y que ella misma estaba conectada a esa verdad de una forma que jamás imaginó. 12 horas antes, Carmen Ruiz despertó a las 5 de la mañana en su apartamento de 32 metros cuadrados en Carabanchel. El despertador del móvil sonaba con esa melodía irritante que había elegido precisamente porque la obligaba a levantarse de inmediato. A sus 42 años, su cuerpo ya no respondía como antes. Las rodillas le crujían al ponerse de pie, recordándole las miles de horas que había pasado arrodillada fregando suelos ajenos. La cafetera italiana borboteó en la cocina mientras se duchaba con agua tibia para ahorrar en la factura del gas. 60 euros. Ese era el límite mensual que se había impuesto para los servicios. Todo lo demás iba directo a la cuenta de ahorros que había abierto hacía 3 años, justo después del funeral de su hija Lucía. 9.300 euros hasta ahora. Ni un céntimo gastado en caprichos. Se vistió con el uniforme azul marino que guardaba para los clientes de clase alta. Pantalón de pinzas, polo, con el logo de Limpiezas Inmaculadas bordado en el pecho, zapatillas blancas de enfermera que había comprado en el Alcampo por 18 euros. Se recogió el pelo castaño, ya con algunas canas rebeldes, en una coleta apretada. Ni maquillaje ni joyas. Invisible. Así era como los ricos preferían a su servicio doméstico. El metro de la línea 5 iba repleto a las 6:30 de la mañana. Carmen se apretujó entre un grupo de obreros de construcción que olían a tabaco y una mujer ecuatoriana que hablaba por teléfono en voz baja, seguramente con su familia al otro lado del océano. Todas esas vidas invisibles moviéndose por Madrid antes de que la ciudad despertara de verdad. Los que limpiaban, cocinaban y cuidaban para que otros pudieran vivir sus vidas perfectas. Cambió de línea en Callao y tomó el tren de cercanías hasta Pozuelo de Alarcón. 45 minutos de trayecto total. Cada mañana, la misma rutina desde hacía 2 meses, cuando la agencia le había asignado el trabajo en la mansión de los Mendoza Cortés. 3 días a la semana, 120 euros por jornada. Dinero bueno para lo que era. 6 horas de limpieza profunda en una casa de 500 metros cuadrados. La urbanización, las Encinas Doradas, tenía una garita de seguridad donde un vigilante jurado revisaba cada entrada. Carmen mostró su DNI por enésima vez, aunque el guardia ya la conocía. «Protocolo», dijo siempre él con tono aburrido. Las calles privadas estaban impecables, adoquines recién lavados, jardines perfectamente podados, farolas de diseño que costaban más que su sueldo anual, ni un papel en el suelo, ni un grafiti, ni un rastro de vida real. La mansión de los Mendoza Cortés era una construcción moderna de 3 plantas con fachada de piedra caliza y cristaleras enormes que daban a un jardín con piscina climatizada, 2 garajes, 5 baños completos, 7 habitaciones,
un gimnasio privado en el sótano que Carmen había visto usar solo una vez en 2 meses. La señora Mendoza, Alejandra, tenía 36 años y parecía no haber trabajado un día en su vida. Manicura perfecta, extensiones de pelo rubio platino, ropa de marca que costaba lo que Carmen ganaba en 3 meses. Carmen usó su llave en la entrada de servicio. La puerta lateral que daba directamente a la cocina. Nadie le había dado permiso para usar la entrada principal. Esas cosas no se decían explícitamente, simplemente se entendían. Las reglas invisibles de la jerarquía. La cocina alemana, marca Bultaup, tenía electrodomésticos integrados y una isla central de mármol de Carrara. Carmen dejó su mochila en el cuartito de limpieza, 2 metros cuadrados donde guardaban las escobas, fregonas y productos de limpieza, y se puso los guantes de látex. Comenzó por donde siempre, los platos del desayuno dejados en el fregadero, tazas de café con restos de espuma de leche, platos con migas de tostadas de pan ecológico que costaba 6 euros la barra. Mientras fregaba, escuchó voces en el piso superior. Alejandra discutía con alguien por teléfono. Su voz, normalmente dulce y controlada cuando hablaba con Carmen, sonaba tensa y aguda. «No puedo más con esto, mamá, te lo juro que no puedo». «No, no es el bebé está bien. Es él, siempre es él con sus exigencias». Carmen subió el volumen del agua para no escuchar más. No era su trabajo enterarse de los problemas de los ricos. Había aprendido esa lección hacía años: ver, limpiar y olvidar. Los clientes no querían empleadas con opiniones o que hicieran preguntas. Querían fantasmas eficientes que dejaran todo impecable y desaparecieran sin dejar rastro de su presencia. Terminó la cocina en 40 minutos. Encimera desinfectada, suelo fregado, cristales de los armarios sin una huella. Pasó al salón principal, un espacio diáfano con techos de 4 metros de altura, sofás de cuero italiano color crema y un televisor de 85 pulgadas en la pared. Sobre la mesa de centro había revistas de decoración y un iPad abandonado. Mientras pasaba el plumero por las estanterías de roble macizo, donde los Mendoza Cortés exhibían libros que probablemente nunca habían leído, primeras ediciones, colecciones de arte, tomos de filosofía en inglés, Carmen se permitió un momento de fantasía. ¿Cómo sería vivir así? ¿Tener tanto espacio que no supieras qué hacer con él? ¿Comprar cosas solo porque sí, sin mirar el precio? Pero la fantasía se desvaneció rápidamente, reemplazada por el recuerdo de su apartamento en 1900 Carabanchel. 32 metros, donde cada objeto tenía su lugar exacto por necesidad, donde su hija Lucía había crecido compartiendo el único dormitorio con ella hasta que cumplió 17 años, donde Carmen había pasado la última noche despierta antes del accidente viendo a su hija dormir sin saber que sería la última vez. Un llanto agudo la sacó de sus pensamientos. El bebé. Mateo Mendoza Cortés, 8 meses, el pequeño príncipe de la casa. Carmen había visto fotos suyas por toda la mansión, sesiones profesionales donde el niño aparecía vestido con ropa de diseñador para bebés, posando en escenarios de estudio con fondos blancos inmaculados. Alejandra había gastado más en esas fotos que lo que Carmen ganaba en un mes. El llanto continuó, cada vez más insistente. Carmen miró hacia la escalera de mármol que subía al segundo piso. Alejandra normalmente atendía al bebé de inmediato, pero ahora no se escuchaba ningún movimiento. Solo el llanto desesperado del niño y el silencio tenso de la casa. Carmen continuó con su trabajo, limpiando el polvo de un jarrón de cristal de Bohemia que costaba 1.200 euros, según la etiqueta que alguna vez vio en el fondo. El llanto se intensificó. 5 minutos, 10 minutos. ¿Dónde estaba Alejandra?
Dejó el plumero y caminó hasta el pie de la escalera. Las reglas eran claras. El segundo piso era territorio privado. Solo limpiaba allí los viernes y siempre con Alejandra presente supervisando. Pero el llanto del bebé le retorcía algo en el estómago, ese sonido desesperado, primitivo que cualquier madre o cualquier mujer que hubiera sido madre reconocía como una llamada de auxilio. «Señora Mendoza», llamó Carmen desde abajo, su voz sonando extrañamente pequeña en ese espacio enorme. Ninguna respuesta, solo el llanto del bebé, ahora con un tono más agudo, más urgente. Carmen subió el primer escalón, luego el segundo. Sus zapatillas blancas no hacían ruido sobre el mármol. El pasillo del segundo piso era largo, con puertas de madera lacada en blanco a ambos lados. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares en marcos plateados. La boda de Alejandra y Javier Mendoza Cortés, fotos de la luna de miel en las Maldivas, la ecografía del embarazo ampliada a tamaño póster como si fuera arte abstracto. «Señora», volvió a llamar, esta vez más alto. El llanto venía de la tercera puerta a la derecha, el cuarto del bebé. Carmen se acercó y puso la mano sobre el picaporte dorado. Dudó. Esto podía costarle el trabajo. Los ricos eran así. Te pagaban para que los ignoraras, para que no existieras más allá de tu función. Pero el llanto abrió la puerta. El cuarto de Mateo era una explosión de azul pastel y blanco, paredes con papel pintado de nubes y pajaritos, una cuna de madera maciza convertible que costaba 2.000 euros, un cambiador acolchado, estanterías llenas de peluches de marcas exclusivas. Un móvil musical de elefantes dorados giraba lentamente sobre la cuna, tocando una melodía de Brahms. Y allí estaba Mateo, de pie agarrado a los barrotes de la cuna, su carita roja e hinchada de tanto llorar. En cuanto vio a Carmen, extendió los bracitos hacia ella con esa desesperación que solo tienen los bebés, que no entienden por qué nadie viene a consolarlos. Carmen sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Ese gesto. Lucía había hecho lo mismo miles de veces cuando era bebé. Esos bracitos extendidos, esa confianza ciega en que alguien, cualquiera, la salvaría de su malestar. Cruzó el cuarto en 3 pasos y levantó al bebé de la cuna. Mateo era pesado, sólido, bien alimentado. Olía a colonia para bebés cara y a algo menos agradable. Carmen revisó su pañal. Sucio, completamente empapado. Probablemente llevaba horas así. «Ay, pequeño», murmuró Carmen en voz baja, «¿dónde está tu mamá, Mientras lo cambiaba en el cambiador, pañales Pampers Premium, toallitas Haggis Natural, crema de pañal orgánica de 30 euros el bote, Carmen escuchó un ruido abajo. La puerta principal abriéndose y cerrándose, pasos rápidos, tacones sobre el mármol, y luego el sonido inconfundible de un motor arrancando en el garaje. Se acercó a la ventana, todavía con Mateo en brazos. Vio el Mercedes-Benz GL blanco de Alejandra saliendo de la urbanización a toda velocidad, las llantas chirriando al tomar la curva demasiado rápido. Carmen se quedó paralizada, mirando el coche desaparecer. ¿Alejandra se había ido? ¿Así sin más? ¿Sin el bebé? Mateo había dejado de llorar, acurrucado contra el pecho de Carmen con esa confianza absoluta de los niños pequeños. Su respiración se había calmado, ahora solo pequeños hipidos residuales del llanto. Carmen lo meció instintivamente, ese movimiento que toda madre conoce, ese balanceo universal que calma a los bebés desde el principio de los tiempos. Pero su mente corría en círculos. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la señora Mendoza? ¿Llamar a su marido, Javier? ¿Llamar a la agencia? ¿A la policía? Mateo bostezó, su boquita formando un círculo perfecto, y Carmen sintió el peso cálido del niño contra su pecho, ese peso familiar que le devolvía recuerdos que había intentado enterrar.
Lucía a los 8 meses, Lucía a los 2 años, Lucía a los 17, demasiado grande para cargarla, pero haciéndolo de todas formas la última vez, en el hospital, cuando ya no había nada que hacer. Bajó las escaleras con cuidado, todavía con el bebé en brazos. Buscó su móvil en el bolsillo del uniforme y marcó el número de Alejandra que le habían dado para emergencias. Sonó una vez, 2 veces, 5 veces, buzón de voz. Señora Mendoza, soy Carmen, la limpiadora. El bebé estaba llorando y usted no estaba en casa. La vi salir en el coche. Por favor, llámeme cuando escuche esto. Colgó y se quedó de pie en medio del salón, sintiéndose ridícula y asustada a la vez. Mateo se había quedado dormido contra su hombro, su respiración ahora profunda y regular. Carmen lo llevó al sofá y se sentó con cuidado, sosteniéndolo como si fuera de cristal. 40 minutos pasaron. El reloj de pared, un Rolex de pared, porque hasta los relojes en esa casa tenían que ser de marca, marcaba las 9:30 de la mañana. Carmen llamó otra vez. Buzón de voz. Marcó el número de la agencia. Limpiezas Inmaculadas, buenos días. Hola, soy Carmen Ruiz. Estoy en casa de los Mendoza Cortés y ha pasado algo extraño. La señora se fue y dejó al bebé solo. Yo lo encontré llorando y ahora no sé qué hacer. Un silencio al otro lado de la línea. ¿El bebé está bien?, preguntó finalmente la recepcionista, una chica joven que probablemente nunca había tenido que lidiar con una situación así. Sí, está dormido, pero no puedo localizarla y llevó casi 1 hora fuera. ¿Intentaste llamar al padre? Carmen se dio cuenta de que no tenía el número de Javier. Nunca lo había necesitado. Siempre trataba con Alejandra. No tengo su número. Bueno, quédate allí hasta que alguien regrese. No abandones al niño. Si en 1 hora más no aparece nadie, llama a la policía. ¿De acuerdo? De acuerdo. Carmen colgó sintiéndose aún más perdida. 1 hora más. Mateo seguía durmiendo, su carita ahora relajada y pacífica. Carmen lo observó, esos rasgos delicados, las pestañas largas, los labios formando casi una sonrisa. Un bebé perfecto en una casa perfecta, con una madre que lo había abandonado por razones que Carmen no podía comprender. Se levantó con cuidado y llevó a Mateo de vuelta a su cuarto. Lo acostó en la cuna y lo tapó con una mantita de cachemira que costaba más que el abrigo de invierno de Carmen. El bebé suspiró, pero no se despertó. Carmen aprovechó para mirar alrededor del cuarto con más atención. Era la primera vez que estaba allí sin supervisión. Las estanterías estaban llenas de libros para bebés en inglés, juguetes educativos importados, un termómetro digital de última generación. Todo lo que el dinero podía comprar para un niño que probablemente no entendía la diferencia entre un peluche de 100 euros y uno de 10. Sobre el cambiador había una cajonera con 4 cajones. Carmen los abrió uno por uno, buscando algo sin saber exactamente qué. El primero contenía ropa doblada, bodys de algodón orgánico, pijamas de marca, calcetines diminutos. El segundo, pañales y toallitas. El tercero, mantas y sábanas de repuesto. El cuarto cajón estaba atascado. Carmen tiró con más fuerza y finalmente cedió, abriéndose de golpe. Y allí, en el fondo, escondido debajo de una pila de toallas, vio un sobre Manila. Carmen no era una persona curiosa por naturaleza. Había limpiado docenas de casas en su vida y había visto cosas. Medicamentos ocultos, facturas impagas, revistas pornográficas escondidas, cartas de amantes. Siempre había mirado hacia otro lado. Pero algo en ese sobre, la forma en que estaba deliberadamente escondido, le hizo detenerse. Lo sacó. Estaba sellado, pero no tenía nombre ni dirección. Carmen miró hacia la cuna donde Mateo dormía plácidamente, luego hacia la puerta del cuarto.
escuchando por si oía algún ruido en la casa. Nada. Solo el silencio y el tic-tac del reloj con forma de jirafa en la pared. Abrió el sobre. Dentro había documentos, certificados médicos. Carmen los sacó con manos que de repente temblaban sin razón aparente. El primero era un análisis de sangre. Tomó a Carmen varios segundos entender lo que estaba leyendo, porque los términos médicos eran complejos. Pero una línea destacaba, subrayada en rojo. Prueba de paternidad. Exclusión. Javier Mendoza Cortés. No es el padre biológico del menor. Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Releyó la línea 3 veces para asegurarse de que no estaba malinterpretando. No. Era claro. Mateo no era hijo de Javier. Siguió leyendo. Había más papeles. Una carta escrita a mano en un papel de carta con membrete de un hotel en Barcelona. Hotel Arts Barcelona, decía en la parte superior en letras doradas. Alejandra, no puedo seguir con esta mentira. Lo que pasó entre nosotros ese fin de semana fue un error, pero las consecuencias son muy reales. Tienes que decirle la verdad a Javier antes de que yo lo haga. Este bebé merece conocer a su verdadero padre. No puedes seguir viviendo esta farsa. Fernando. Carmen dejó caer los papeles como si quemaran. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Quién era Fernando? ¿Alejandra había engañado a su marido? ¿Javier sabía que Mateo no era su hijo? Volvió a mirar al bebé, durmiendo inocentemente en su cuna. Todo en esa habitación perfecta. Todos. Esos objetos caros, todas esas fotos familiares. ¿Todo era una mentira? El sonido de un coche en el garaje la hizo saltar. Carmen metió los papeles de vuelta en el sobre con manos torpes, casi rasgándolos en su prisa. Lo devolvió al cajón, cerró todo y salió del cuarto corriendo, bajando las escaleras a toda velocidad. Llegó al salón justo cuando la puerta del garaje se abría. Pero no era Alejandra, era Javier Mendoza Cortés. Carmen lo había visto solo un par de veces. Un hombre de 41 años, alto, con el pelo oscuro perfectamente peinado hacia atrás, traje de marca que probablemente costaba 2.000 euros, reloj Patek Philippe en la muñeca. Director financiero de alguna empresa importante cuyo nombre Carmen nunca recordaba. El tipo de hombre que parecía que nunca había transpirado en su vida, que nunca se despeinaba, que controlaba todo en su órbita. «¿Carmen?», dijo él, claramente sorprendido de verla. Sus ojos azules la escanearon de arriba abajo, evaluándola. «¿Qué hace? ¿Aquí tan tarde? ¿Dónde está mi mujer?» Carmen se dio cuenta de que su uniforme estaba arrugado, que tenía una mancha de baba de bebé en el hombro, que su corazón seguía latiendo demasiado rápido. Tragó saliva. La señora Mendoza salió hace casi 2 horas. El bebé estaba llorando y no pude localizarla. Está durmiendo arriba. La expresión de Javier cambió. La sorpresa se transformó en algo más oscuro. Preocupación, sí, pero también algo que Carmen no supo identificar. ¿Enfado? ¿Miedo? ¿Salió? ¿A dónde? No lo sé, señor. Solo la vi subir al Mercedes y marcharse. Javier sacó su móvil y marcó un número. Esperó. Nada. Marcó de nuevo. Carmen podía ver la tensión en su mandíbula, en la forma en que sus nudillos se volvían blancos al apretar el teléfono. «Esto es típico de ella», murmuró él, más para sí mismo que para Carmen. «Típico. No puede con la presión, así que huye». Carmen no supo qué decir. No era su lugar comentar sobre los problemas matrimoniales de sus empleadores. Pero Javier la miró directamente, y en sus ojos había algo desesperado. «¿El bebé está bien?», preguntó él. «Sí, solo tenía el pañal sucio y hambre. Lo cambié y lo calmé. Se durmió hace media hora». Javier asintió lentamente, como procesando esa información. Luego,
Para sorpresa de Carmen, se sentó en uno de los sofás de cuero y se cubrió la cara con las manos. Por un momento pareció que iba a llorar. «No puede más», dijo él en voz baja. «Desde que nació Mateo, no puede más. Depresión posparto, dice el psiquiatra. Pastillas, terapia, todo. Pero nada funciona, y yo trabajo tanto que yo no estoy aquí». Carmen se quedó de pie, incómoda, sin saber si debía irse o quedarse. Esta conversación sentía demasiado íntima, demasiado personal. Ella era solo la limpiadora, no era amiga de la familia, no era terapeuta, no era nada. Pero entonces Javier levantó la vista y la miró con una intensidad que la hizo quedarse quieta. «Usted tiene experiencia con niños, ¿verdad?», preguntó él. «La agencia dijo que había sido madre». Carmen sintió el viejo dolor familiar apretándole el pecho. Asintió sin hablar. «¿Cuántos hijos?» «Una hija», logró decir Carmen. «Lucía, murió hace 3 años». Javier parpadeó y algo en su expresión se suavizó. «Lo siento mucho». «Gracias». Un silencio extraño se instaló entre ellos. Javier parecía estar tomando una decisión, pesando opciones en su cabeza. Finalmente habló. «Necesito contratar a alguien, no solo para limpiar, para cuidar a Mateo, Alejandra. Ella no puede hacerlo sola, y yo no puedo dejar mi trabajo. Necesito a alguien de confianza, alguien que sepa lo que hace. ¿Estaría interesada?» Carmen se quedó paralizada. ¿Él le estaba ofreciendo trabajo como niñera? Después de años limpiando casas, ¿alguien finalmente le estaba ofreciendo cuidar a un niño? «Yo, señor Mendoza, yo no tengo formación oficial como niñera, pero fue madre. Eso es más que lo que muchas niñeras profesionales pueden decir. Y Mateo, cuando entré, estaba tranquilo. Usted lo calmó. Mi mujer no logra calmarlo, yo no logro calmarlo, pero usted sí». Carmen sintió algo peligroso floreciendo en su pecho. Esperanza. Esa sensación terrible de que tal vez, solo tal vez, el universo le estaba dando una segunda oportunidad. No de reemplazar a Lucía, eso era imposible, pero de volver a cuidar, a proteger, a ser necesaria para alguien pequeño e indefenso. ¿Cuánto pagaría? 2.000 euros al mes, 5 días a la semana, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con todas las prestaciones sociales en regla, seguridad social, todo legal. 2.000 euros, casi el doble de lo que ganaba ahora limpiando en 4 casas diferentes, con horario fijo, con prestaciones. Carmen sintió lágrimas quemándole los ojos, pero las contuvo. «Sí», dijo ella, «acepto». Javier exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración. Se levantó y le extendió la mano. Carmen la estrechó, su mano pequeña y áspera de tanto trabajar, desapareciendo en la de él, grande y suave. «Puede empezar mañana», dijo Javier. «Hablaré con mi mujer cuando regrese». «Sí, regresa». Esas últimas palabras sonaron amargas. Carmen se preguntó qué más estaba pasando en ese matrimonio que parecía tan perfecto desde afuera, pero no preguntó. No era su lugar. Esa noche, de vuelta en su apartamento en Carabanchel, Carmen se sentó en el borde de su cama y miró la foto de Lucía en la mesita de noche. Su hija a los 16, sonriendo con esa sonrisa enorme que iluminaba cualquier habitación. Antes del accidente, antes de que un conductor borracho decidiera que su diversión valía más que la vida de una adolescente. «Encontré algo, cariño», le dijo Carmen a la foto. «Encontré a alguien que me necesita, un bebé, no eres tú, nunca nadie será tú. Pero tal vez pueda salvarlo de algo, no sé de qué. Pero hay algo mal en esa casa. Lo siento». La foto de Lucía seguía sonriendo, congelada para siempre en ese momento de felicidad. Carmen apagó la luz y se durmió con una mezcla extraña de
esperanza y temor anidando en su estómago. La mañana siguiente, Carmen llegó a la mansión a las 8 en punto. Usó su llave de la entrada de servicio, pero esta vez con un sentimiento diferente. No era solo la limpiadora, era la niñera, la cuidadora, alguien importante en la vida de ese bebé. Alejandra estaba en la cocina, sentada en uno de los taburetes altos de la isla central, con una taza de café entre las manos. Tenía ojeras profundas, el maquillaje corrido como si hubiera llorado, el pelo rubio platino, recogido en un moño desprolijo. Se veía 10 años mayor que el día anterior. «Buenos días», dijo Carmen con cuidado. Alejandra levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, irritados. «Mi marido dice que ahora vas a trabajar como niñera de Mateo». No era una pregunta, era una afirmación, pero con un tono que Carmen no supo interpretar. ¿Enfado? ¿Alivio? ¿Ambas cosas? Sí, si le parece bien. Alejandra rió, pero fue una risa amarga, sin humor. Si me parece bien, ya no importa lo que me parezca. Javier decide. Javier siempre decide. Carmen se quedó de pie junto a la encimera, sin saber qué hacer con las manos. Alejandra tomó un sorbo de café y la miró por encima del borde de la taza. ¿Él te dijo por qué me fui ayer? No. ¿Te preguntaste? No es mi lugar preguntar, señora. Deja de llamarme señora. Me llamo Alejandra. Si vas a cuidar a mi hijo, si vas a estar en esta casa casi tanto como yo, podemos al menos actuar como si fuéramos personas normales. Carmen asintió, todavía tensa. Alejandra dejó la taza sobre la encimera con un golpe seco. Me fui porque no podía respirar. Me fui porque cada vez que miro a ese bebé, veo todo lo que hice mal. Me fui porque soy la peor madre del mundo, y todos lo saben, pero nadie lo dice. Las palabras salieron en un torrente, como si Alejandra llevara meses conteniéndolas. No eres la peor madre, dijo Carmen suavemente. Las peores madres no lloran por irse. Las peores madres no se preocupan. Alejandra la miró, y por un momento algo humano y vulnerable apareció en su expresión. ¿Tú crees? Lo sé. Un silencio se extendió entre ellas. Entonces Mateo lloró desde arriba, ese llanto matutino que Carmen ya estaba empezando a reconocer. Alejandra se tensó inmediatamente, su cuerpo entero poniéndose rígido. «Yo voy», dijo Carmen rápidamente. Subió las escaleras y entró al cuarto del bebé. Mateo estaba de pie en la cuna, agarrado a los barrotes, las mejillas sonrosadas del sueño. Cuando vio a Carmen, dejó de llorar. Inmediatamente y extendió los bracitos. Carmen lo levantó y lo abrazó, sintiendo ese peso cálido contra su pecho. Mateo olía a leche y a sueño. La miró con esos ojos enormes, marrones, confiados, y Carmen sintió algo quebrarse y recomponerse dentro de ella al mismo tiempo. «Buenos días, pequeño», murmuró. «¿Vamos a desayunar?» Las semanas siguientes desarrollaron una rutina. Carmen llegaba a las 8, preparaba el biberón de Mateo, usando la leche de fórmula orgánica que Alejandra insistía en comprar, lo cambiaba, lo vestía. Alejandra raramente bajaba antes de las 11. Javier salía a las 7 de la mañana y volvía raramente antes de las 9 de la noche. Carmen se encontró prácticamente sola con Mateo la mayor parte del tiempo. Le cantaba canciones que solía cantar a Lucía, lo llevaba al jardín y lo sentaba en una manta bajo el toldo, dejándolo tocar la hierba con sus deditos curiosos. Le leía libros de cuentos en español, no en inglés como todos los que había en la casa, porque le parecía ridículo leerle a un bebé de 8 meses en un idioma que nadie en esa casa hablaba naturalmente. Mateo empezó a sonreírle cuando la veía. Empezó a calmarse solo con escuchar su voz. Empezó a preferir que Carmen lo cargara antes que nadie más.
Y Carmen, a pesar de todas sus defensas, se estaba enamorando de ese bebé que no era suyo. Una tarde, 3 semanas después de empezar, Alejandra bajó antes de lo usual y encontró a Carmen y Mateo en el salón. El bebé estaba haciendo esos ejercicios de gateo en una manta de juegos, riendo mientras Carmen movía un juguete frente a él. «Se ve feliz», dijo Alejandra desde la entrada. Carmen giró, sobresaltada. «Está empezando a moverse más. Creo que pronto gateará». Alejandra se acercó y se sentó en el suelo junto a ellos, algo que Carmen nunca la había visto hacer. Se quedó mirando a Mateo, que ahora mordisqueaba un mordedor de silicona. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Alejandra después de un largo silencio. «Claro. ¿Cómo era tu hija?». Carmen sintió el viejo dolor, pero esta vez menos agudo, más suave, como una herida que finalmente estaba empezando a cicatrizar. Era luz, era pura luz. Reía por todo, cantaba mientras se duchaba. Odiaba las matemáticas, pero adoraba la literatura. Quería estudiar periodismo, quería viajar por el mundo y contar historias. ¿Qué pasó? Un conductor borracho volvía de una fiesta de cumpleaños de una amiga. 11 de la noche. La impactó de frente en un cruce. Murió instantáneamente. Dijeron los médicos, sin dolor. Alejandra cerró los ojos. «Lo siento muchísimo». «Gracias». Otro silencio. Mateo rodó sobre su espalda y miró a ambas mujeres, confundido por la tensión en el ambiente. «Yo no merezco ser madre», dijo Alejandra de repente. «No como tú. Tú sabes cómo amar a un hijo. Yo solo sé cómo pretender». Carmen la miró. «Alejandra, ¿qué está pasando realmente? Tu marido dijo que tienes depresión posparto, pero esto parece más que eso». Alejandra rió sin humor. «¿Más que eso? Sí, es mucho más que eso. Es que este bebé no debería existir. Es que cometí el peor error de mi vida y ahora estoy atrapada en una mentira que cada día se hace más grande». Carmen sintió su corazón acelerarse. Alejandra iba a confesarlo. Iba a decir la verdad sobre Fernando, sobre la prueba de paternidad. Pero entonces Javier entró por la puerta principal, antes de lo habitual. Ambas mujeres se tensaron. Él se detuvo en el marco de la puerta del salón, aflojándose la corbata. «Italiana». «Cariño», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Qué sorpresa verte aquí abajo, interactuando con tu hijo». El tono era cortés, pero Carmen detectó el veneno debajo. Alejandra se levantó del suelo bruscamente. «Tengo derecho a estar con mi hijo. Nadie dijo lo contrario. Solo es inusual. Normalmente prefieres que Carmen se encargue de todo. Porque tú la contrataste sin consultarme». «La contraté porque alguien tenía que cuidar a Mateo mientras tú te escapabas a hacerte las uñas o a tomarte vino con tus amigas. No es justo». «¿No es justo? ¿Sabes lo que no es justo, Alejandra? Que yo trabaje 14 horas diarias para mantener este estilo de vida mientras tú ni siquiera puedes cambiar un pañal sin tener un ataque de pánico». Carmen se levantó lentamente cargando a Mateo. «Disculpen, voy a llevar a Mateo arriba». «No», dijo Javier con tono firme. «Quédese. Usted trabaja aquí. Tiene derecho a ver cómo es realmente esta familia perfecta». Alejandra tenía lágrimas corriendo por su cara ahora, arruinando el poco maquillaje que se había puesto. «Eres un monstruo», siseó ella. «No, cariño. Yo soy el idiota que se creyó tu historia, el idiota que aceptó criar al hijo de otro hombre como si fuera mío». El mundo se detuvo. Carmen sintió que todas las moléculas de aire abandonaban la habitación. Alejandra se quedó congelada, su cara volviéndose del color de la ceniza. Y Javier tenía una expresión de satisfacción cruel, como si finalmente hubiera soltado un secreto que lo había estado envenenando por dentro. «¿Lo sabías?», susurró Alejandra.
Todo este tiempo, ¿lo sabías? Desde que tenía 3 meses, encontré la carta de Fernando. Encontré los resultados de la prueba. Estaban escondidos en el cajón del cuarto del bebé. No eres muy buena guardando secretos, ¿verdad? Carmen bajó la mirada hacia Mateo, que observaba todo con esos ojos grandes e inocentes. Ese bebé que no tenía culpa de nada. Ese bebé que estaba creciendo en medio de todo este veneno. «Si lo sabías», dijo Alejandra con voz temblorosa, «¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me echaste? ¿Por qué seguiste fingiendo?» Javier se sirvió un whisky del bar del salón. Tomó un largo trago antes de responder. «Porque un divorcio hubiera sido un escándalo, porque mi familia, mi trabajo, mi reputación, todo se hubiera ido a la mierda. Porque es más fácil vivir en una mentira cómoda que en una verdad incómoda. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a seguir? Así para siempre, fingiendo, odiándonos, hasta que encuentre otra solución, sí». Alejandra emitió un sonido entre risa y sollozo. «Estás loco. Estoy práctico. Y tú, querida esposa, no tienes muchas opciones. ¿A dónde irías? ¿Con qué dinero? Todo está a mi nombre. Esta casa, las cuentas, el coche. Sin mí, no tienes nada». Carmen no podía escuchar más. Con Mateo presionado contra su pecho, salió del salón y subió las escaleras. Entró al cuarto del bebé y cerró la puerta, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. Puso a Mateo en la cuna, pero él comenzó a llorar inmediatamente, asustado por la tensión que había sentido abajo. Carmen lo levantó de nuevo y lo meció, canturreando bajito, tratando de bloquear las voces que se filtraban desde el piso inferior. Gritos, acusaciones, cosas rompiéndose. «Ya está, pequeño», murmuró Carmen. «Ya está. No los escuches, no escuches nada de eso. Tú eres perfecto, tú eres inocente, y yo voy a cuidarte, te lo prometo». Pero, incluso mientras hacía esa promesa, Carmen sabía que no tenía poder para cumplirla. Era solo la empleada. No tenía derechos sobre ese niño. No importaba cuánto lo quisiera, no importaba cuánto lo necesitara. Al final del día, ella era solo alguien a quien le pagaban para cuidarlo. Esa noche, Carmen no durmió. Se quedó despierta en su apartamento, mirando el techo, procesando todo lo que había escuchado. Javier sabía que Mateo no era su hijo, pero seguía en el matrimonio por conveniencia. Alejandra había engañado a su marido con alguien llamado Fernando. Y en medio de todo esto, había un bebé inocente que iba a crecer en una casa llena de mentiras y resentimiento. Carmen pensó en Lucía. Pensó en todo el amor que le había dado, en todas las noches que había pasado leyéndole cuentos, en todos los sacrificios que había hecho. Y Lucía aún así había muerto, porque el amor no era suficiente para proteger a alguien del mundo. Pero ¿qué pasaría con Mateo si nadie lo amaba de verdad? Si crecía en una casa donde era el símbolo viviente de la traición de su madre y la humillación de su padre, ¿qué tipo de persona se convertiría? Al día siguiente, cuando Carmen llegó a la mansión, encontró a Alejandra haciendo las maletas en el dormitorio principal. Había ropa de diseñador esparcida por toda la cama, zapatos amontonados en el suelo, joyas apiladas sobre el tocador. «Me voy», dijo Alejandra sin mirar a Carmen. «No puedo más. Javier tiene razón en todo. Soy débil. Soy una mentirosa. Soy una mala madre. Así que me voy». Carmen sintió pánico inmediato. «¿Y Mateo? Mateo estará mejor sin mí. Tú lo cuidas mejor que yo. Javier puede contratar más ayuda. Puede hacer lo que quiera. Ya no es mi problema. Alejandra, no puedes abandonar a tu hijo». «¿Por qué no? Lo abandoné emocionalmente hace meses. Al menos ahora seré honesta». Carmen se acercó y agarró la blusa de seda que Alejandra estaba doblando. «Porque eres su madre, porque te necesita,
porque aunque todo sea un desastre, ahora él te va a necesitar cuando crezca. Va a necesitar saber que su madre lo quiso lo suficiente para quedarse. Alejandra finalmente la miró con los ojos hinchados de llorar. Pero no lo quiero lo suficiente. Ese es el problema. Lo miro y no siento nada. ¿Qué clase de monstruo soy? Eres alguien que está sufriendo. Eres alguien que cometió un error y ahora no sabe cómo vivir con las consecuencias. Pero abandonarlo no va a hacer que te sientas mejor. Solo va a agregar más culpa. ¿Cómo puedes saber eso? Porque yo pasé 3 años deseando haber muerto en lugar de mi hija. 3 años pensando que si hubiera tomado decisiones diferentes, ella todavía estaría aquí. Y la culpa me estaba matando. La culpa me estaba convirtiendo en alguien que Lucía no hubiera reconocido. Fue solo cuando encontré a Mateo, cuando empecé a cuidarlo, que sentí que podía respirar de nuevo, que podía ser útil de nuevo. Tú tienes eso ahora, Alejandra. Tienes a alguien que te necesita. No lo tires. Alejandra se derrumbó en el borde de la cama sollozando. Carmen se sentó junto a ella y después de un momento de duda la abrazó. Y Alejandra se aferró a ella como una niña asustada, llorando contra su hombro. No sé cómo ser madre, sollozó Alejandra. Mi propia madre me crió con niñeras, nunca me enseñó, nunca me mostró cómo amar a un hijo. Entonces aprende ahora. Yo te puedo ayudar. Alejandra se separó y la miró con ojos esperanzados. ¿Lo harías? Claro, pero tienes que quedarte. Tienes que intentarlo. Alejandra asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. De acuerdo, me quedaré, por ahora. Las semanas se convirtieron en meses. Mateo cumplió 9 meses, luego 10. Empezó a gatear, luego a ponerse de pie agarrándose de los muebles. Sus primeras palabras no fueron mamá o papá, fueron Carme, su intento de decir Carmen. Alejandra, para sorpresa de todos, empezó a bajar más temprano. Empezó a ayudar con el desayuno de Mateo. Empezó a jugar con él en el jardín, aunque todavía con torpeza, como si no supiera bien cómo. Carmen le enseñaba cómo sostenerlo para que se sintiera seguro, cómo hacerlo reír, cómo leer sus señales cuando estaba cansado o tenía hambre. Pero Javier se volvió más distante. Empezó a viajar más por trabajo, semanas enteras fuera de casa. Cuando estaba, prácticamente ignoraba a Mateo. Miraba al bebé como si fuera un mueble más de la casa, algo que existía, pero que no le concernía. Una tarde, cuando Mateo tenía 11 meses, Carmen estaba dándole la merienda cuando sonó el timbre. No era común que llegaran visitas. Los Mendoza Cortés no parecían tener muchos amigos. Alejandra había ido a una cita con su terapeuta, así que Carmen fue a abrir. En la puerta había un hombre de unos 35 años, con el pelo castaño rizado, barba de 3 días, vaqueros y una camisa azul. Guapo de una forma casual, desordenada. Muy diferente al estilo pulcro y corporativo de Javier. «Sí», dijo Carmen. El hombre la miró confundido. «¿Esta es la casa de Alejandra Cortés?» «Alejandra Mendoza Cortés, sí. ¿Quién la busca?» «Soy Fernando. Fernando Ruiz. Necesito hablar con ella urgentemente». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Fernando, el hombre de la carta, el verdadero padre de Mateo. «Ella no está», logró decir Carmen. «¿Cuándo vuelve?» «No lo sé. ¿Quiere dejar un mensaje?» Fernando dudó, mordiéndose el labio inferior. «Solo dígale que vine y que necesito verla. Es sobre Mateo». En Minson, ese momento, como invocado por su nombre, Mateo gateó hasta el recibidor y se agarró de la pierna de Carmen, poniéndose de pie con esfuerzo. Miró hacia arriba, hacia Fernando, con esos ojos marrones enormes. Fernando se quedó paralizado.
Su expresión cambió drásticamente, pasando de la ansiedad a algo que solo podía describirse como asombro doloroso. Se arrodilló lentamente, quedando a la altura del bebé. «Dios mío», susurró, es idéntico a mí cuando era bebé. Las fotos que mi madre tiene...» Mateo, sin miedo a los extraños, soltó la pierna de Carmen y dio 2 pasos tambaleantes hacia Fernando antes de caer sentado. Fernando rió, un sonido ahogado por la emoción, y extendió una mano. Mateo la agarró. «Hola, pequeño», dijo Fernando con voz rota. Soy tu...» No terminó la frase. No podía. Carmen lo vio luchar contra las lágrimas. «Será mejor que se vaya», dijo Carmen suavemente. «Esto no es buena idea». Fernando la miró. «¿Usted trabaja aquí?» «Soy la niñera». «Entonces entiende que un padre tiene derecho a conocer a su hijo. Un padre es quien cría al niño, no solo quien lo concibe». Fernando se puso de pie bruscamente. «¿Y qué está haciendo Javier Mendoza Cortés, criando a mi hijo? Porque por lo que sé, ni siquiera lo mira. Alejandra me lo dijo». «¿Ha estado hablando con Alejandra?» «Mensajes, llamadas, durante meses. Ella está desesperada, atrapada en ese matrimonio horrible. Y yo quiero a mi hijo, quiero ser parte de su vida». Carmen sintió que la situación se le estaba yendo de las manos. Esto no era solo un drama familiar, esto era una bomba a punto de explotar. «Tiene que irse», repitió, esta vez con más firmeza. «Ahora». Fernando miró una última vez a Mateo, quien lo observaba con curiosidad infantil, ajeno a la complejidad de la situación. Luego sacó una tarjeta de su cartera y se la dio a Carmen. «Mi número. Por favor, déselo a Alejandra. Dígale que estoy listo para lo que ella decida. Pero necesito ver a mi hijo. Necesito que sepa que existe un padre que lo quiere». Carmen tomó la tarjeta, pero no respondió. Fernando asintió y se fue, caminando lentamente hacia un Seat León gris estacionado en la calle. Carmen cerró la puerta y se apoyó contra ella, su corazón latiendo desbocado. Mateo gateó de vuelta hacia ella y levantó los bracitos. Carmen lo cargó automáticamente, abrazándolo fuerte. «¿Qué voy a hacer contigo, pequeño?», murmuró contra su pelo suave. «¿Qué vamos a hacer todos?». Cuando Alejandra volvió 1 hora después, Carmen le contó todo. Le dio la tarjeta. Alejandra la tomó con manos temblorosas y se sentó en el sofá del salón, mirándola como si fuera una sentencia de muerte. «Vino», dijo ella. «Realmente vino». «¿Han estado hablando?». Alejandra asintió. «Durante meses, desde que Javier me confrontó con la verdad. Fernando siguió escribiéndome, preguntando por Mateo. Al principio lo ignoré, pero luego empecé a responder. Me hacía sentir que alguien se preocupaba, que no estaba sola en esta pesadilla. «Alejandra, ¿qué quieres hacer?». «No lo sé. Honestamente, Carmen, no tengo ni idea. Si dejo a Javier por Fernando, pierdo todo. Esta casa, mi estilo de vida, mi estatus. Y Javier luchará por la custodia de Mateo, aunque ni siquiera es su hijo, solo para hacerme daño. Pero si te quedas con Javier, ¿qué clase de vida tendrá Mateo, creciendo en una casa donde sus padres se odian, donde su padre biológico existe pero no puede verlo, donde todos viven una mentira?» Alejandra cerró los ojos, nuevas lágrimas escapando por las comisuras. «¿Por qué la vida tiene que ser tan jodidamente complicada? Porque cometiste una decisión cuando era fácil mentir y ahora tienes que vivir con las consecuencias cuando la verdad quiere salir. ¿Y qué debo hacer? ¿Decir la verdad? ¿Destruir todo? Debes preguntarte qué es mejor para Mateo, no para ti, no para Javier, no para Fernando, para él». Alejandra abrió los ojos y miró a su hijo, que estaba jugando con bloques de madera en la alfombra, completamente ajeno a la tormenta que se cernía sobre su pequeño mundo.
Lo mejor para Mateo sería tener una madre que no fuera una cobarde, dijo Alejandra en voz baja, pero no sé si puedo ser esa madre. Las cosas llegaron a un punto crítico 3 semanas después. Javier estaba en casa, algo raro, trabajando en su despacho del primer piso. Alejandra estaba con Mateo en el salón. Carmen estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó la puerta principal abrirse con violencia. «¡Alejandra!», era la voz de Javier, pero sonaba diferente, furiosa, descontrolada. Carmen dejó lo que estaba haciendo y corrió al salón. Javier estaba de pie en el centro, con su iPad en la mano, la cara roja de ira. Alejandra estaba sentada en el sofá, con Mateo en su regazo, los ojos abiertos con horror. «¿Quién coño es este Fernando que te ha estado escribiendo?», rugió Javier, mostrando el iPad. «¿Creíste que no iba a revisarte el móvil? ¿Que no iba a descubrir que sigues hablando o con él? Javier, por favor, no aquí, no delante de... ¿No delante de quién? ¿De tu hijo bastardo? ¿O de la empleada que probablemente ya sabe todo?». Mateo comenzó a llorar, asustado por los gritos. Carmen se acercó instintivamente. «Señor Mendoza, por favor, asusta al bebé». «¡Tú no te metas!», gritó Javier hacia Carmen. «Esto es entre mi mujer y yo». «No es tu mujer», dijo una voz desde la puerta. Todos giraron. Fernando estaba en el umbral, su expresión dura, decidida. «¿Cómo entraste?», siseó Javier. La puerta estaba abierta. Los escuché gritar desde la calle. «Te voy a demandar por allanamiento de morada. Adelante. Y yo voy a solicitar una prueba de paternidad oficial y luchar por la custodia de mi hijo». El silencio que siguió fue absoluto. Mateo seguía llorando, pero ahora más suavemente, confundido por la tensión palpable en la habitación. Javier rió, pero fue una risa sin humor. «¿Tu hijo? No tienes derecho sobre él. Yo soy quien está en el certificado de nacimiento. Yo soy quien lo ha mantenido durante casi un año. Mantenido sí, pero nunca amado. Alejandra me lo ha contado todo. ¿Cómo lo ignoras? ¿Cómo ni siquiera puedes mirarlo sin recordar que no es tuyo? Ese niño merece un padre que lo quiera». «Y tú serías ese padre. Un fotógrafo freelance que gana 20.000 euros al año con suerte. ¿Vas a darle lo que yo puedo darle?». «Le voy a dar amor. Eso es más de lo que tú puedes ofrecer». Javier dio un paso hacia Fernando, los puños apretados. Carmen reaccionó, instintivamente colocándose entre ellos con Mateo, aún en sus brazos, protegiéndolo con su cuerpo. «¡Basta!», gritó Carmen. «Los dos. ¿No ven que están asustando al niño? ¿No les importa lo que esto le está haciendo?». Los dos hombres la miraron sorprendidos por su estallido. Carmen, la silenciosa empleada, la invisible niñera, de repente tenía voz. «Este bebé no tiene la culpa de ninguna de las decisiones que ustedes tomaron», continuó Carmen, su voz temblando de emoción. «No tiene la culpa de que Alejandra engañara a su marido. No tiene la culpa de que Javier decidiera quedarse en un matrimonio roto por orgullo. No tiene la culpa de que Fernando apareciera demasiado tarde. Solo es un bebé que necesita adultos que pongan sus necesidades antes que sus egos». «Carmen», empezó Alejandra. «No», Carmen la cortó. «Voy a decir esto porque alguien tiene que decirlo. Mateo no es una propiedad, no es un trofeo, no es una herramienta para lastimar a otros. Es una persona. Una persona pequeña que va a crecer y va a recordar este día. Va a recordar los gritos, va a recordar el miedo, y algún día, cuando sea lo suficientemente mayor para entender, va a preguntarse por qué los adultos, que se suponía que debían amarlo, solo sabían pelearse por él». Lágrimas corrían por el rostro de Carmen ahora, lágrimas por Mateo, lágrimas por Lucía, lágrimas por todos los niños atrapados en medio de los errores de los adultos. «Yo perdí a mi hija», dijo Carmen, su voz quebrándose. «La perdí y
Daría cualquier cosa, por tener una hora más con ella. Ustedes tienen a este niño perfecto y sano, y lo único que hacen es usarlo para hacerse daño mutuamente. Es obsceno. El silencio que siguió fue diferente al anterior, más pesado, más consciente. Javier fue el primero en moverse. Se aflojó la corbata, se pasó una mano por el pelo, su expresión pasando de la ira a algo más cercano a la vergüenza. «Tiene razón», dijo él en voz baja. «Dios tiene razón». Se giró hacia Alejandra. «Quiero el divorcio. Ya no puedo seguir con esta farsa. Habla con tu abogado. Yo hablaré con el mío. Y sobre Mateo». Miró al bebé, que ahora estaba tranquilo en los brazos de Carmen, chupándose el dedo gordo. «Sobre él, tenemos que encontrar una solución que sea buena para él. No para mí, no para ti, para él». Alejandra asintió, incapaz de hablar. Javier salió del salón, y momentos después escucharon la puerta del garaje abrirse y su coche alejándose. Fernando se acercó lentamente a Alejandra. Se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. «Vamos a hacerlo bien esta vez», dijo él, «sin mentiras, sin secretos. Vamos a crear una vida donde Mateo tenga lo que necesita. Amor, estabilidad, honestidad. ¿Me dejas ayudarte?» Alejandra lo miró con ojos llenos de lágrimas. «No sé cómo. Aprenderemos juntos». Los meses siguientes fueron caóticos. El divorcio fue largo y complicado. Javier peleó por dinero y propiedades, pero sorprendentemente renunció a cualquier custodia de Mateo. «No, es mi hijo», dijo durante una de las audiencias. «Nunca lo fue, y fingir solo nos lastimaría a ambos». Alejandra se mudó de la mansión de Pozuelo a un apartamento más modesto en Chamberí. 150 metros cuadrados, 3 habitaciones, sin jardín ni piscina. Pero era suyo. Bueno, de ella y de Fernando, quien se mudó oficialmente 2 meses después del divorcio. Carmen siguió trabajando como niñera, pero ahora en un contexto completamente diferente. El apartamento era más pequeño, más caótico, más real. Fernando trabajaba desde casa la mayoría de los días, editando fotos en su ordenador, mientras Mateo jugaba a sus pies. Alejandra había empezado terapia intensiva y lentamente, muy lentamente, estaba aprendiendo a ser madre. Había momentos difíciles, noches donde Alejandra todavía tenía ataques de pánico, días donde Fernando dudaba de su capacidad para ser padre, peleas sobre dinero, sobre responsabilidades, sobre cómo criar a Mateo, pero también había momentos de luz. La primera vez que Mateo dijo «papá», mirando a Fernando, la primera vez que Alejandra lo puso a dormir sola, sin ayuda de Carmen, la primera cena familiar donde los tres, Alejandra, Fernando y Mateo, parecían realmente una familia. Una tarde, 6 meses después del divorcio, Carmen estaba preparando la merienda de Mateo cuando Alejandra se sentó junto a ella en la cocina. «Quiero que sepas algo», dijo Alejandra. «¿Qué?» «Que salvaste a mi hijo. Ese día, cuando lo encontraste llorando, cuando te negaste a solo seguir limpiando y fingir que no pasaba nada, lo salvaste, y me salvaste a mí también». Carmen sintió el viejo nudo en la garganta. «Solo hice lo correcto». «No, hiciste más que eso. Elegiste ver a Mateo como una persona, no como un trabajo. Elegiste amar a un niño que no era tuyo. Eso es extraordinario. Cualquiera hubiera hecho lo mismo». «No es cierto. La mayoría hubiera mirado hacia otro lado, hubiera seguido las reglas, hubiera mantenido la distancia profesional. Tú elegiste no hacerlo». Carmen miró a Mateo, que ahora tenía casi 17 meses y estaba tratando de apilar bloques en la sala. Su pelo castaño rizado, sus ojos marrones, su risa que iluminaba cualquier habitación. Tan parecido a Fernando, tan diferente a Javier, tan únicamente él mismo. «Lo amo», dijo Carmen simplemente.
No puedo evitarlo. Sé que no es mi hijo, sé que ustedes son su familia, pero lo amo como si lo fuera. Alejandra le puso una mano en el brazo. Y él te ama a ti. Eres su Carmen, la primera persona en quien confió, la persona que lo ha cuidado desde que tenía 8 meses. Eso te hace parte de esta familia, Carmen. Siempre. El primer cumpleaños de Mateo fue una celebración pequeña en el apartamento. Solo Alejandra, Fernando, Carmen y los padres de Fernando que habían viajado desde Andalucía para conocer a su nieto. No había decoradores profesionales, ni fotógrafos contratados, ni mesas de postres de 500 euros. Solo un pastel de supermercado, globos comprados en el chino de la esquina y amor genuino. Mateo, vestido con un mono azul simple, aplastó su cara contra el pastel mientras todos reían y tomaban fotos con sus móviles. Carmen lo limpió después, quitándole el glaseado del pelo mientras él reía y trataba de comerse sus propios dedos cubiertos de chocolate. «Gracias», le dijo Fernando a Carmen más tarde, mientras Mateo dormía en su cuna, una cuna de IKEA, no de 2.000 euros, pero igual de funcional. ¿Por qué? Por cuidarlo, por amarlo, por estar aquí incluso cuando no tenías ninguna obligación de hacerlo. «Es mi trabajo», dijo Carmen con una sonrisa. «No, es más que eso, y lo sabemos». Carmen miró al bebé durmiendo. Mateo tenía su peluche favorito, un conejito desgastado que había costado 5 euros, apretado contra su pecho. Su respiración era profunda y tranquila, segura. «¿Puedo decirte algo?», preguntó Carmen. «Claro. Durante mucho tiempo después de que murió Lucía, pensé que nunca volvería a sentir propósito. Pensé que mi vida como madre había terminado, que esa parte de mí estaba muerta para siempre. Pero Mateo, él me devolvió eso. Me devolvió la sensación de ser necesaria, de tener algo por lo que levantarme cada mañana. Así que realmente, él me salvó tanto como yo lo salvé a él». Fernando tenía lágrimas en los ojos. «Lucía estaría orgullosa de ti». Carmen sonrió, una sonrisa real, sin el peso de la tristeza que había cargado durante años. «Sí, creo que sí». 3 años después. Mateo tenía ahora 4 años y medio. Iba a un jardín de infancia público en Chamberí, donde había hecho amigos y donde sus profesoras lo describían como curioso, cariñoso y parlanchín. Demasiado parlanchín a veces. Alejandra trabajaba ahora en una galería de arte, un trabajo que realmente disfrutaba, algo que nunca había tenido cuando vivía con Javier, y su única ocupación era gastarse su dinero. Fernando había tenido éxito con su fotografía, habiendo publicado un libro de retratos que había recibido críticas positivas. Y Carmen seguía allí, ya no como niñera a tiempo completo. Mateo estaba en la guardería la mayor parte del día, sino como parte de la familia. Comía con ellos varias veces a la semana. Cuidaba a Mateo cuando Alejandra y Fernando tenían citas nocturnas. Era la abuela no oficial que Mateo adoraba. Una tarde, Carmen estaba con Mateo en el Parque del Retiro. El niño jugaba en los columpios, su risa musical llenando el aire. Carmen lo empujaba, disfrutando del simple placer de verlo. «Infeliz, más alto, Carmen, más alto», gritaba Mateo. «¿Más alto? ¿Seguro que no tienes miedo?» «No tengo miedo de nada». Carmen rió, la valiente inocencia de los niños de 4 años. Cuando Mateo se cansó de los columpios, fueron a sentarse en un banco junto al estanque. Carmen había traído bocadillos y zumo. Mateo se comió su sándwich de jamón y queso con la concentración seria que ponía en todo lo que hacía. «Carmen», dijo él después de un rato, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro, cariño, tú eres mi abuela». Carmen sintió el viejo dolor familiar en el pecho, pero esta vez suave, manejable.
No, pequeño, tu abuela es la mamá de tu papá Fernando. Ella vive en Granada, ¿recuerdas? Sí, pero ella está lejos. Tú estás aquí. ¿Eso no te hace abuela también? Carmen sonrió, sintiendo lágrimas picándole los ojos. Supongo que puede haber diferentes tipos de abuelas, las de sangre y las del corazón. ¿Tú eres del corazón? Si tú quieres que lo sea. Mateo lo pensó por un momento, masticando su sándwich. Sí quiero. Eres mi abuela del corazón. Carmen lo abrazó. Este niño que no era suyo, pero que de tantas formas sí lo era. Este niño que le había devuelto la vida cuando pensó que todo lo valioso se había ido con Lucía. Te quiero mucho, Mateo, dijo ella. Yo también te quiero, abuela Carmen. Esa noche Carmen volvió a su apartamento en Carabanchel. 32 metros cuadrados que ahora se sentían menos como una prisión de recuerdos y más como un refugio tranquilo. Miró la foto de Lucía en la mesita de noche, esa foto que había estado allí durante años. Tu mamá está bien, cariño, le dijo a la imagen. Encontró algo que hacer con todo ese amor que te guardé. Lo estoy compartiendo con un niño que lo necesitaba. Espero que estés de acuerdo. Espero que donde estés puedas estar orgullosa de mí. La foto de Lucía seguía sonriendo, congelada en el tiempo. Y Carmen pensó, no por primera vez, que tal vez esa era la forma en que el amor funcionaba. No se terminaba cuando alguien moría. No desaparecía, solo se transformaba, encontraba nuevos lugares donde fluir, nuevas personas que necesitaban recibirlo. Se preparó para dormir sintiendo algo que no había sentido en años: paz. No felicidad perfecta. La vida nunca era perfectamente feliz, pero paz. La paz de saber que había hecho algo importante, que había salvado a un niño, no solo físicamente ese día cuando lo encontró llorando, sino emocionalmente, día tras día, con amor constante y presencia incondicional. Y en la tranquilidad de su pequeño apartamento, Carmen finalmente pudo descansar. Epílogo. 5 años después. Mateo tenía ahora 9 años. Era un niño brillante, curioso, que amaba los libros y la ciencia. Quería ser astronauta o veterinario. Cambiaba de opinión cada semana. Sabía toda la verdad sobre su origen. Alejandra y Fernando se lo habían contado con cuidado cuando cumplió 7, usando palabras apropiadas para su edad. Sabía que Javier no era su padre biológico. Sabía que su mamá y Fernando se habían conocido en un momento complicado y lo había aceptado con la flexibilidad natural de los niños para quienes el amor importa más que la biología. Mateo incluso veía a Javier ocasionalmente, almuerzos cada 2 meses, siempre en lugares neutrales. Javier se había vuelto a casar con una mujer que tenía 2 hijos de un matrimonio anterior. No tenía hijos biológicos propios, había decidido que no quería, pero había aprendido de forma lenta y dolorosa que podía querer a los hijos de otros. Y aunque su relación con Mateo nunca sería la de padre e hijo, habían encontrado algo más cómodo. Conocidos que se respetaban, conectados por un pasado complicado, pero con buenos deseos mutuos. Carmen tenía ahora 50 años. Su pelo estaba completamente gris, que ella mantenía en un corte corto y práctico. Seguía viviendo en Carabanchel, pero ahora tenía un pequeño negocio de cuidado de niños en su barrio. Cuidaba a 3 niños pequeños cuyos padres trabajaban turnos largos, ofreciéndoles lo mismo que había dado a Mateo: amor, estructura y un lugar seguro donde simplemente ser niños. Pero los martes y jueves eran sagrados. Esos días, después del colegio, Mateo iba al apartamento de Carmen. Hacían los deberes juntos, cocinaban la merienda, hablaban sobre su día. A veces Mateo le contaba sobre sus amigos, sobre la niña que le gustaba, pero que le daba demasiada vergüenza decírselo, sobre el profesor de ciencias que hacía experimentos alucinantes. Un
Martes por la tarde, mientras preparaban galletas en la pequeña cocina, Mateo dijo: «Carme, tengo que hacer un proyecto para el colegio, sobre las personas más importantes en nuestras vidas». «Suena interesante. ¿Ya sabes sobre quién vas a hacerlo?» «Sobre ti». Carmen dejó de batir la masa y miró al niño que ya no era tan niño, que le llegaba casi al hombro, que estaba creciendo tan rápido. «¿Sobre mí? ¿Por qué?» «Porque me salvaste. Mamá me lo contó. Ese día cuando ella se fue y me dejó, llorando, tú me encontraste. Y en vez de solo hacer tu trabajo, me cuidaste, me quisiste, y seguiste haciéndolo incluso cuando ya no tenías que hacerlo». Carmen sintió las lágrimas, esas lágrimas que ahora venían más fácilmente con la edad. «Oh, Mateo, es verdad, ¿no? Mamá dice que sin ti ella no sabe qué hubiera pasado. Dice que probablemente no hubiera aprendido a ser buena madre. Dice que tú le enseñaste. Tu mamá aprendió porque quiso aprender. Yo solo estaba allí. Pero elegiste estar allí. Podías haber ignorado mi llanto ese día, podías haberte ido después del divorcio, podías haber dicho que no era tu problema, pero no lo hiciste, te quedaste». Carmen abrazó a Mateo, este niño, casi preadolescente ya, que seguía siendo su pequeño en tantas formas. «Me quedé porque te quiero, porque desde el momento en que te tuve en mis brazos, supe que estaba exactamente donde necesitaba estar». «¿Como con tu hija Lucía?» Carmen asintió. Mateo sabía sobre Lucía. Habían hablado de ella muchas veces, mirando fotos, compartiendo historias. Sí, como con Lucía, aunque diferente. Cada amor es único, pero igual de real, igual de importante. Mateo se separó y la miró con esos ojos marrones que ahora mostraban la inteligencia y empatía de un niño que estaba creciendo bien, que estaba seguro de su lugar en el mundo, que sabía que era amado incondicionalmente. «Cuando sea mayor», dijo Mateo, «quiero ayudar a niños, como tú me ayudaste a mí. Quiero que sepan que alguien los ve, que alguien se preocupa». Carmen sonrió a través de las lágrimas. «Vas a hacer grandes cosas, Mateo. Lo sé». «¿Cómo lo sabes?» «Porque tienes un corazón enorme y porque has aprendido la lección más importante, que el amor no es solo algo que recibes, es algo que das, es algo que eliges cada día, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil». Terminaron de hacer las galletas. Mientras se horneaban, llenando el apartamento con el olor dulce de vainilla y chocolate, Mateo le mostró sus dibujos para el proyecto. Había dibujado a Carmen cargándolo cuando era bebé, a Carmen enseñándole a leer, a Carmen empujándolo en los columpios. Pequeños momentos de una relación que había durado años, que había transformado vidas. Cuando Alejandra vino a recoger a Mateo esa noche, se quedó un momento en la puerta, mirando las galletas recién horneadas, los dibujos en la mesa, la escena de normalidad doméstica. «Eres un regalo», le dijo a Carmen. «Sabes eso, ¿verdad? Tú también lo eres. Todos lo somos unos para otros». Alejandra sonrió, esa sonrisa que ahora llegaba a sus ojos, que era genuina. Ya no era la mujer rota y desesperada que había conocido Carmen años atrás. Era alguien que había hecho el trabajo difícil de sanar, de crecer, de convertirse en la persona que su hijo necesitaba. Después de que se fueran, Carmen limpió la cocina lentamente, saboreando la quietud. Miró alrededor de su pequeño apartamento. 32 metros cuadrados que ahora se sentían llenos de vida en vez de vacíos por la pérdida, y pensó en los caminos extraños que toma la vida. Nunca había planeado convertirse en la salvadora de un bebé rico abandonado. Nunca había imaginado que terminaría siendo parte de una familia recompuesta, caótica y poco convencional. Nunca había soñado que encontraría propósito de nuevo después de perder a Lucía. Pero la vida
no seguía los planes. La vida simplemente sucedía en toda su belleza imperfecta y complicada. Y lo único que uno podía hacer era aparecer cada día, elegir el amor sobre el miedo, la compasión sobre la indiferencia, la acción sobre la pasividad. Carmen fue a su habitación y sacó una caja de zapatos de debajo de la cama. Dentro estaban todos los recuerdos de Lucía, fotos, cartas, pequeños objetos que había guardado como tesoros. Pero ahora había algo más. Fotos de Mateo a través de los años, dibujos que le había hecho. Una tarjeta del Día de la Madre que decía: «Para mi abuela del corazón, te quiero, Mateo», con letras temblorosas de niño, de 5 años. No estaba reemplazando a Lucía, nunca lo haría, pero estaba honrando su memoria de la mejor manera que sabía, continuando amando, continuando cuidando, continuando siendo la madre que Lucía había conocido y amado. Esa noche, Carmen durmió profundamente, y si soñó, fueron sueños tranquilos, sueños de un bebé llorando y una mujer que decidió escuchar, sueños de decisiones pequeñas que cambiaban vidas enteras, sueños de amor que se expandía más allá de los límites de la sangre, más allá de las definiciones convencionales de familia, sueños de esperanza. Fin.